Hola, bienvenida a esta sesión. Estamos muy contentos de poder hoy compartir salud, poder compartir bienestar. Muchas gracias a todos por su puntualidad y le voy a dejar con ustedes a nuestra invitada especial con este tema tan interesante sobre la relación entre la alimentación y las enfermedades autoinmunes. Ella es doctora, es médico internista, especialmente tiene especialidad de reumatología y recientemente especialidad en inmunonutrición. Aparte es amiga, es médico de mi padre, nos ha ayudado inmensamente esta familia, es alguien a quien quiero mucho y le cedo la palabra con ustedes, la doctora Grisel Espericueta. Adelante, Gris. Hola, ¿qué tal? Gracias, Marisela. Buenas noches a todos y gracias por la puntualidad, me impresionaron. Muchas gracias. Obviamente estoy feliz por ver gente, perdón, no voy a compartir la plática, muy contenta por ver personas que les interesa ver cuál es la relación, como el tema lo dice, ¿no? Cuál es la relación que tiene la alimentación con el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Entonces, va a haber un poquito de sesgo, lo voy a aclarar, porque al final de cuentas, pues soy reumatóloga, ¿no? Como les acaban de decir. Y al ser reumatóloga, pues los artículos que les voy a presentar en el área médica es enfocados en el área que yo manejo, ¿no? Porque es la parte donde mayor información les voy a poder dar, ¿ok? La agenda de la plática la haré de esta manera. Vamos a ver generalidades, un poquito de las enfermedades y cómo los voy a llevar en la relación con las enfermedades autoinmunes, los estudios que hay en la parte de enfermedades inflamatorias intestinales, los estudios que hay ya sobre las dietas ultraprocesadas, los enfoques que hay sobre artritis, la parte que hay sobre la microbiota y llegaremos a las conclusiones. El objetivo es que sea una plática en realidad corta, no la quiero hacer muy cargada, 20, 30 minutos máximo. Y mi meta además es de que lleven esta información, que no se me duerman, que no se me duerman, que les guste la plática, ¿ok? Bueno, vamos empezando. Aquí, ay, ¿qué pasa? Okay. Cuando hablamos de enfermedades autoinmunes o enfermedades reumatológicas, la verdad es que es un área muy amplia. Y en esta diapositiva lo que les quiero mostrar es que cuando hablamos de una enfermedad, esta enfermedad no inicia siempre como nosotros la conocemos. Por ejemplo, una artritis reumatoide no debuta como artritis reumatoide a la mejor. Puede debutar con otras afecciones articulares. Entonces, si se fijan en esta diapositiva, aquí vemos cómo las enfermedades pueden iniciar con un punto en común. En este caso, el aparato musculoesquelético. Si el aparato musculoesquelético, el paciente inicia con una manifestación en esta área y se queda sobre manifestaciones en la piel, pues será una psoriasis, ¿sí? O hace manifestaciones al intestino, podrá ser una enfermedad inflamatoria intestinal, o si hace manifestaciones articulares, podrá ser una artritis psoriásica, una artritis idiopática juvenil, o si hace afecciones en la parte de la columna, será una espondiloartropatía, ¿sí? Entonces, en esta imagen es para que ustedes vean, este rubro de patologías pueden tener manifestaciones en común, ¿sí? Esta parte que ustedes ven más oscura es donde tienen su target, por decirlo de una manera, pero eso no quiere decir que no puedan tener otras afecciones en común. Y esto, así como pasa en la parte clínica, de igual manera pasa en la parte inmunológica. Aquí les puse nuevamente estas enfermedades, artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal, artritis psoriásica, espondiloartropatías. Cada una tiene sus manifestaciones específicas. Cada una va a tener actividad celular en específica, ¿sí? Pero al final, en el cuello del cono, ¿no? En el embudo que vamos a tener al final, vamos a encontrar que lo que pasa es que hay una actividad de la parte de los macrófagos, de las células polimorfonucleares, actividad del factor de necrosis tumoral, actividad de los fibroblastos. Podemos tener cosas de encuentro. Y esto es algo importante a destacar porque en base a esto, que es la parte donde tienen un encuentro las enfermedades, es donde se ha trabajado mucho. La industria farmacológica ha trabajado mucho, sobre todo en esta parte, los biológicos, los inhibidores de factor de necrosis tumoral, los inhibidores del IL-17, el IL-23, porque en esto es donde la medicina y la industria farmacológica se ha enfocado.
Pero lo interesante es ver cuál es el porcentaje de pacientes que van a lograr llevarlos a una remisión. Entonces, este estudio, el primer estudio que les pongo, es evaluando específicamente eso. ¿Cuál es el porcentaje de pacientes que van a lograr entrar a una remisión cuando ya están tratados con este tipo de medicamentos que son biológicos? ¿Sí? Fíjense aquí cómo el mayor porcentaje llega a ser el 40% para cerrarlos. Estamos hablando de que aún así, a pesar de que estamos tratando esta parte inmunológica, no logramos el 100%. Y los pacientes que reciben otro tipo de terapias pueden entrar en remisión a pesar de no estar siendo tratadas en la parte de biológicos. Entonces, ¿qué habla? Pues que tenemos que recordar que una enfermedad tiene diferentes manifestaciones. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de una enfermedad, una patología, tenemos que entender o recordar que tiene diferentes factores que la van a activar o van a hacer que inicie la enfermedad. Tenemos el factor genético que no lo podemos cambiar, la parte de la actividad del sistema inmune, la parte de la microbiota que cada vez ha estudiado más, el ambiente, la exposición a químicos y la dieta. Todos estos rubros van a hacer que un paciente desarrolle una enfermedad. La industria farmacológica se ha enfocado más en la parte inmunológica, pero yo lo que les voy a mostrar es que podemos encontrar, o hay estudios en donde puede haber un efecto, un apoyo hacia estas enfermedades conociendo los otros rubros, porque se fijan, somos un conjunto, son enfermedades multifactoriales, ¿sí? Entonces vamos a ver esos estudios. El primer estudio que les muestro es un estudio que a mí me pareció muy interesante. Es un estudio que se hizo en Europa, estamos hablando más de 100,000 pacientes que se estudiaron, y se estudiaron en dos grupos. Fíjense. Son pacientes que se conocían con enfermedades inflamatorias, son pacientes sanos que se les siguió en un promedio de 10 años y lo que evaluaron era dividir a los pacientes en grupos, en dos rubros. En un rubro donde se les daba una dieta mediterránea, que es este rubro. La dieta mediterránea, para que lo recuerden, dietas altas en omega 3, dietas altas en fibra, frutas, verduras, ¿sí? Estos pacientes te llevaban esta dieta y otro grupo de pacientes llevaban una dieta tipo western. Son las dietas con azúcares procesados o grasas polisaturadas, ¿sí? Entonces, lo siguieron durante 10 años en promedio y lo que ellos evaluaron era si los pacientes iban a desarrollar alteraciones que los llevaban a una enfermedad inflamatoria intestinal. Lo que encontraron fue en los pacientes que llevaban una dieta tipo mediterránea, es que la microbiota se conservaba, que la barrera del intestino era estable y que no había un desequilibrio en las células CD o las células T, perdón. Y lo que pasaba con los pacientes que tenían una dieta tipo western es que encontraron una disbiosis y que había una alteración en la permeabilidad intestinal. Esto se hizo a través de hacerles colonoscopía y muestras de materia fecal, así como niveles de sustancias proinflamatorias en sangre. Se observó que había una alteración, un desequilibrio en las células T reguladoras con la producción de células TH17, ¿sí? Esto solamente a través de una diferencia en la dieta. En este estudio que ahora les muestro, fue un estudio de igual manera prospectivo, estamos hablando más de 100,000 pacientes con un seguimiento en promedio de 17 años. Y aquí ellos no solo evaluaron el uso de una dieta tipo western o sustancias ultraprocesadas, ¿no? Lo que evaluaron fue si la cantidad o las porciones de este tipo de dieta tenían un efecto. Lo dividieron en 3 grupos. Aquellos pacientes que recibían solo una dieta al día, una porción al día de un alimento ultraprocesado, ¿sí? Aquel grupo donde recibía 1 a 4 porciones de alimentos ultraprocesados o aquellos pacientes que tenían más de 5 porciones de alimentos ultraprocesados. ¿Qué fue lo que se encontró? Que entre los grupos que habían ingerido 1 o hasta 4 porciones al día de alimentos ultraprocesados, en realidad no desarrollaron una enfermedad inflamatoria intestinal. Pero todos los pacientes que ingerían más de 5 porciones al día de algún alimento ultraprocesado, el 70% de los pacientes desarrolló una enfermedad inflamatoria intestinal. Eso me pareció muy interesante,
porque no nada más es exponerte a una dieta antiinflamatoria, sino es la cantidad a la que te estás exponiendo, ¿sí? Y de igual manera, este estudio que se hizo en Estados Unidos evaluó lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente desarrolle una enfermedad inflamatoria intestinal al exponerse a dietas ultraprocesadas? Este estudio es un estudio de mayor cantidad de pacientes, son más de 200,000 pacientes con un seguimiento en promedio de 7 años. Y lo que ellos encontraron es que sí desarrollas una enfermedad inflamatoria intestinal, pero sobre todo el porcentaje era mayor en enfermedad de Crohn. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos que entender qué es una dieta ultraprocesada, porque en realidad los alimentos ahorita, pues todos tienen un nivel de procesamiento. Pues para eso se utiliza la escala de NOVA. Esta escala tiene más de 10 años utilizándose en nuestro estudio y lo que nos dice es el nivel de procesamiento que tienen los alimentos. Se van a dividir en 4 y van del menor nivel de procesamiento al mayor nivel de procesamiento. Porque pues hasta una fruta va a tener un proceso, ¿no? A final de cuentas, pero es mucho menor comparándolo con una Coca-Cola. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando el nivel 1, con verduras, frutas, pescado, huevos, ¿sí? El nivel 2 son alimentos que ya se van a empezar a utilizar en la industria de la cocina. ¿Sí? Una miel, un aceite, un queso, ¿sí? El nivel 3 ya hay mayor procesamiento, estamos hablando de quesos o productos conservados, estamos hablando de algún producto enlatado, pero el problema radica en esto, en los procesos, en los alimentos ultraprocesados. Ahí es donde se ha visto una alteración. Y aquí son los alimentos que son con una gran cantidad de azúcar procesado, de grasa polisaturada, que la vas a encontrar en todas las bebidas pues azucaradas en realidad, ¿no? Casi todo lo que tiene el Oxxo lo vas a encontrar en esta área de productos ultraprocesados. Y ahí es donde la parte que tenemos que evitar consumir. ¿Sí? ¿Por qué? Ahí ven este ejemplo. Fíjense, cuando hablamos de productos, ¿no? Un pan, porque luego también el pan lo empezamos a satanizar. Un pan que es el proceso antiguo, a lo mejor, de hacer el pan, agua, sal, harina, levadura. Párale de contar, preparaban la masa la fermentaban unas horas y después se metía al horno y listo, ¿sale? Es el pan artesanal. Pero cuando vas al mercado y buscas el pan, a lo mejor más orgánico que te puedas encontrar, esto lo tomé foto. Fíjense como la cantidad de sustancias a la que nos estamos exponiendo, ¿sale? Con los diferentes tipos de trigo que vamos a encontrar, con los preservativos, con la soya, con el azúcar, con el agua. Esto en realidad no es un pan artesanal. ¿Sí? Y esto es de lo más, a lo mejor, completo que pudiéramos encontrar, ¿no? Entonces, esa es la parte donde tenemos que empezar a ver qué estamos consumiendo, ¿sí? Y para esto les traje unos estudios donde se evalúa específicamente eso. ¿Cuál es el efecto que tiene esto? Fíjense, aquí se hicieron colonoscopías a pacientes que ya tenían el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal. Se les toma colonoscopía, se les toma biopsia y eso se cultiva. Se encuentra la presencia de Helicobacter pylori, que está asociada a este tipo de enfermedades inflamatorias intestinales. Pero lo que se hace es que se cultiva y a esta bacteria se expone en 2 ambientes. Un ambiente donde se van a utilizar los emulsificantes y otro ambiente donde se van a utilizar la fibra. Los emulsificantes son aquellas sustancias que permiten que tú puedas combinar aceite con agua, que normalmente no se pueden combinar. Bueno, en la industria de la comida son muy frecuentes y lo vemos en la mayonesa, en las cremas, en los chocolates, en los dulces, ¿sí? Entonces, ¿qué ha demostrado en la ingesta de este tipo de alimentos? Bueno, se cultivó. Y lo que se encontró es que aquellos pacientes que se trataron con este tipo de alimento, la bacteria aumentó. Pero en cambio, cuando a este cultivo se le trató con fibra, a base de brócoli, a base de plátano, se hicieron una fibra, se trató, esta bacteria disminuyó.
Hubo dos grupos, un grupo donde solamente se trató con 5 miligramos por mililitro y otro con 50. Fíjense cómo con el de 50, o sea, la mayor cantidad de fibra, pudo mejorar o disminuir los niveles de esta bacteria. Además de que se pudo encontrar que hubo una disminución en la respuesta inflamatoria, que eso a final de cuentas propicia la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Esto también ocurre para los colorantes. Es muy frecuente que en el mercado encontremos productos con colorantes. Todas las bebidas que ingieren los niños, los dulces, las papitas, ¿sí? Llevan colorantes. El mayor colorante que se utiliza es el rojo y el amarillo. Y este estudio habla específicamente de eso. ¿Qué pasa cuando te expones a este tipo de colorantes? Y lo que se vio es que cuando ingerimos este tipo de colorantes, si tienes una microbiota, esta microbiota lo que va a hacer una reducción. Y esta reducción lo va a convertir en una sustancia que se llama aminonaftor-sulfato de sodio. Lo que va a ocasionar es que hay un desequilibrio en las células T reguladoras. Esto va a ocasionar que haya una actividad de los linfocitos T, liberación de interleucina 23 e interferón gamma. Que esto se ha visto que hay un aumento en la permeabilidad del intestino y puede desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal. Y esto se ha visto en diferentes áreas. No solo, aquí les puse un ejemplo de ratones. Estos ratones se les expone a dietas, a una dieta que es en alimentos ultraprocesados y a otra dieta donde está a base de fibra. ¿Qué pasa? Se les sigue a los ratones y fíjense cómo estos ratones desarrollan artritis. Y además desarrollan engrosamiento de la piel asociado a psoriasis. Cuando se hace eutanasia a estos animales, además, se observa que hay liberación de interleucina 23, interleucina 17, que son sustancias proinflamatorias para el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Esto, de igual manera, se ha desarrollado a la inversa, ¿sí? ¿Qué pasa si yo ya tengo un paciente que ya tiene un diagnóstico de artritis psoriásica? Si yo le doy una dieta mediterránea, ¿puedo mejorar su enfermedad? Bueno, este estudio evaluó específicamente eso. Fue un estudio con 211 pacientes, fue un estudio prospectivo que lo hace muy interesante, y ellos evaluaron las escalas de actividad y edades. Y lo que encontraron es que en el grupo de pacientes que llevó una dieta mediterránea, es el grupo de pacientes que logró disminuir los niveles en la escala de DAPSA y obviamente de actividad de la enfermedad. Fíjense qué interesante. Y les quise poner este estudio donde, ¿qué pasa con la carne? Porque luego también la carne la tenemos muy satanizada, ¿no? A los pacientes luego, no comas carne. Este estudio evaluó específicamente eso. Pacientes ya con un diagnóstico de artritis. Y lo que buscaron es si los pacientes iban a tener actividad de la enfermedad o no asociada a la dieta. Los dividieron en dos grupos. Un grupo al cual le dieron una porción de carne una vez al mes y a un grupo al que le dieron 2 porciones de carne por semana. ¿Sí? Los siguieron de manera prospectiva y evaluaron la escala de actividad. Y lo que encontraron, aquí está, es en realidad muy similar. La carne no tiene, bueno, en este estudio no se evaluó que aumentara la actividad de la enfermedad que tenían artritis. Lo único diferente que se pudo observar es que los pacientes que comían más carne eran pacientes que eran más apegados en el seguimiento. Pero en realidad, la actividad de la enfermedad no tuvo una relación con la ingesta directa de carne. Entonces, estos estudios evaluaron actividad de enfermedad o desarrollo de la enfermedad. Pero, ¿qué pasa a nivel de la microbiota? Cuando nosotros ingerimos fibra, cuando nosotros ingerimos prebióticos, frutas, verduras, llegan a nuestro intestino. Aquí está.
Y tenemos que tener una microbiota sana. ¿Por qué? Porque la fibra generalmente no se termina de metabolizar en nuestro cuerpo. Requieres una microbiota para que se metabolice y va a formar ácidos grasos de cadena corta. Hay diferentes ácidos grasos de cadena corta. Los más estudiados son acetato, bitorato, propionato. Y ya está estudiado, y aquí se les puso estas bibliografías, que hay receptores a nivel del epitelio intestinal, que cuando son captados, lo que van a producir es que hay una regulación de células T reguladoras, que hay un equilibrio. Al tener este equilibrio, hay una disminución en la liberación de sustancias proinflamatorias, como sería IL-17 o 23. ¿Y esto qué va a ocasionar? Pues que haya una menor probabilidad de que tú desarrolles una enfermedad inflamatoria intestinal. Y a la inversa, si ya la tienes, esto pudiera relacionarse a disminuir la respuesta inflamatoria a través de esto. ¿Sí? Este estudio evalúa específicamente eso. ¿Cómo es la microbiota en los pacientes con artritis psoriásica o con artritis? Este estudio lo que quería evaluar era cuál es la diversidad. ¿En verdad hay diversidad? ¿No hay diversidad? ¿Sirve de algo? Pues en este estudio lo que hicieron es tomar muestras de pacientes sanos, sin ninguna enfermedad, de pacientes con artritis, pacientes con psoriasis, y tomaron muestras séricas y tomaron muestras fecales. Y lo que observaron es que sí hay una diversidad, que lo pueden ver, en la microbiota. Y que esa diversidad también ocasiona una alteración en la formación de ácidos grasos de cadena corta, que es, como vimos en la diapositiva previa, tienen receptores a nivel del epitelio intestinal. Esto es algo que se sigue estudiando. Por ejemplo, aquí en artritis reumatoide, se evaluó pacientes específicamente para ver cuál era el efecto que tenían cuando usaban una dieta alta en fibra o no. Y lo que vieron fue antes y después de ponerlos en una dieta mediterránea. El paciente, antes de utilizar una dieta mediterránea, ¿okay? ¿Sí? Había alteraciones en los niveles de ácidos grasos de cadena corta. Y lo interesante es que las citoquinas que son proinflamatorias disminuyeron cuando se ve la medición de estas. ¿Sí? Entonces, esto habla que la dieta tiene un efecto sobre la respuesta inflamatoria. Hay un equilibrio o cambia el equilibrio entre la microbiota sobre los firmicutes y los bacteroides. ¿Sí? Y aquí quise poner esta diapositiva porque hablé mucho de artritis, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, y pues en reumatología no nada más vemos la parte de inflamación articular, sino hay una enfermedad también muy complicada a la hora de tratarla, que es fibromialgia. Y en fibromialgia se está estudiando también cuál es el efecto que puede tener la dieta o cuál es el efecto que puede tener el uso de probióticos. Aquí les puse diferentes estudios, pero en este me pareció interesante porque aquí usaron probióticos para evaluar si los pacientes mejoraban su estado cognitivo y si mejoraban su nivel de memoria. Cuando se compara el antes y el después, es muy claro cómo el nivel cognitivo del paciente sí mejora. La parte de la memoria, la verdad es que no hubo mayor diferencia, pero así. Y son estudios que van cada vez avanzando más en este aspecto que puede tener, aquí les puse otros, y la verdad es que hay más, el efecto que tiene la dieta, la fibra y los probióticos sobre el control de la enfermedad. Y ya para ir poco a poco acercándonos al final de esto, les quise mostrar estos dos estudios, en realidad hay más, que una microbiota sana que se puede obtener a través de una dieta mediterránea, puede predecir el efecto que tienes al iniciar un tratamiento. Estos dos estudios lo que evaluaron es si antes de iniciar el medicamento tú tienes una mejor microbiota, vas a poder tener una mejor respuesta a metotrexato. Y en los dos
se observó lo mismo. Hay más, no quise poner más imágenes, pero se ha visto que la microbiota sí va a permitir que el paciente tanto mejore en la enfermedad como responda mejor al uso del metotrexato. Entonces, ya para ir concluyendo, es entender que tenemos que acercarnos más a productos que son menos procesados. Y aquí es como recordar lo que nos decía la abuelita, ¿no? Comer más frutas, más verduras, pescado, omega 3. Esa es la parte donde nos tenemos que acercar más. Y dejar de lado aquellos productos que en realidad ya sabemos que son deleterios. Y que creo que en estas diapositivas que le mostré, ya hay estudios realmente científicos. No nada más es porque me han dicho que la coca es mala, ¿no? O sea, en realidad ya se ha estudiado en revistas indexadas, que son las que les puse, que este efecto es real. Se activa la respuesta inmunológica y eso puede ocasionar el desarrollo de una enfermedad inflamatoria, el desarrollo de una enfermedad autoinmune. Las dietas son muy variadas, esa es la realidad. Y si hay algún nutriólogo ahorita, pues no me va a dejar mentir, ¿no? Hay diferentes dietas. Y ahorita hablé de la dieta mediterránea, pero obviamente hay dietas bajas en carbohidratos, dieta keto, dieta totalmente vegetariana, que hay que entender, todas las dietas, o la mayoría, va a tener puntos de encuentro, ¿sí? Y estas, fíjense cómo son esta parte venden, ¿no? Las que son como glicosas, que obligadamente tienen que tener una dieta para que sea benéfica para ti. Entonces, fíjense cómo frutas y verduras, en realidad, vegetales, ¿sí? Proteínas, ¿sí? ¿Y qué tenemos que alejarnos? Pues los emulsificantes, las azúcares procesadas, los colorantes, ¿sí? Entonces, realmente son cosas que quizás ya sabemos, pero no tenían el sustento a lo mejor completamente médico. Y creo que esta parte era pues el objetivo de mostrarles, ¿no? Y como conclusiones para mí, pues recordarles que la dieta en productos procesados, emulsificantes, grasas saturadas, azúcares saturados, lleva a un desequilibrio de la microbiota. La disbiosis ocasiona una respuesta inmunológica de lo peor. La dieta mediterránea o antiinflamatoria mejora la microbiota y esto a su vez disminuye la liberación de sustancias proinflamatorias. Y creo que los médicos debemos asesorar a los pacientes cada vez de manera más precisa, hacer un equipo con los nutriólogos, no solamente decir, hay que comer bien. ¿Qué es comer bien? Tenemos que entender un poquito más este concepto y cada vez más entender que tenemos que hacer equipo con el servicio de nutrición. Y de mi parte, pues sería todo.